¿Cómo están? Bien, sí, hoy día también Dios dará lección a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a escuchar palabra de Dios abriendo nuestros corazones. Vamos a orar para iniciar, vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijos de Dios. Gracias por permitirnos para que podamos reunir ante Dios en Jesucristo para tu gloria y buena voluntad de Dios. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y cuál es la vida cristiana correcta y digna, siendo los cristianos, que es buen soldado de Cristo a través de la palabra que aprenderemos hoy día. Y también ayúdanos para que podamos preparar muchas cosas sin faltar para el retiro de verano que predicará el Evangelio y para que reciban la salvación muchas almas. Llena tu gran amor y gracia por tu palabra en nuestro corazón. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, desde inicio hasta fin, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar San Marcos capítulo 2. Vamos a buscar San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 al 5. Hoy día vamos a estudiar esta historia. San Marcos 2, versículo 1 al 5, yo voy a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy día vamos a estudiar sobre este acontecimiento. Esta historia es muy conocida, ¿no? Muy conocida y tiene muchas enseñanzas en este acontecimiento. Entonces, hoy vamos a recibir una enseñanza por el texto que leímos. Es muy importante. En la casa, Jesús entró a una casa en Capernaum, como leímos. Muchas personas salieron ante Jesús y escucharon la palabra de Jesús. En la casa y afuera también había muchas personas. Sí, hemos leído. Había muchas personas. Por eso no pudieron entrar a la casa que estaba Jesús. Pero en ese momento había un paralítico. Parece que esta persona era muy amada por los demás, porque varias personas lo llevaron ante Jesús. Versículo 3 dice así:
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al lado del paralítico había 4 personas y unos también, muchas personas. Ellos esperaban que el paralítico sea sanado por Jesús. Sí, esta situación. Pero no pudieron entrar a la casa porque había tantas personas, estaban en la casa donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 4, miremos pantalla, leamos juntos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hicieron esto. Ellos descubrieron el techo donde estaba Jesús y lo bajaron con cuerda. Sí, este dibujo, sí, podemos entender, ¿no? Versículo 5 dice, miremos pantalla, leamos juntos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es, Jesús vio la fe de ellos y sanó al paralítico y lo salvó. San Marcos 2, versículo 11 al 12 también. Miremos pantalla y leamos juntos. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sí. Así Jesús sanó al paralítico. Esto es el resultado. Realmente ocurrió. Por medio del acto de estas 4 personas, necesitaba 4 personas, podemos entender una lección. Hay muchas enseñanzas en esta historia, pero hoy vamos a pensar en el lado de estas 4 personas. Vamos a meditar sobre el lado de estas 4 personas. ¿Qué enseñanza tienen? Primero, vamos a tomar la lección sobre ser uno. Es muy importante. Aquí también, versículo 3 dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Las personas llevaron el paralítico a Jesús uniendo sus esfuerzos, uniendo sus fuerzas. Sí, había unas personas, especialmente 4 personas, llevaron al paralítico a Jesús. Esto podemos pensar que es un aspecto de la predicación colaborando juntos. Es una lección que tenemos que aprender. Es un aspecto de la predicación colaborando juntos. Aquí dice especialmente con 4 personas. Pensemos, solo una persona podría subir hasta el techo con el paralítico. ¿Cómo piensan? Solo una persona, no. Solo uno podría quitar el techo y bajarlo. ¿Cómo piensan? No puede. Si comete un error haciendo solo, entonces el paralítico podría ser muerto cayéndose debajo
del techo. Sí, puede ser. Entonces, solo no puede. En este lado tenemos que pensar nuestra vida cristiana también. Asimismo, no podemos hacer la vida cristiana solos. La predicación tampoco. Es muy necesario colaboración junto con los hermanos. ¿Podría aprender la Biblia solo y predicar como piensa? No puede. ¿Podría hacer bien la vida cristiana solo? Es muy difícil. No es bíblico. Bíblicamente, Dios trabaja a través de los hermanos, ¿no? A través del hombre que recibieron la salvación. Hombres cristianos. Esto es principio de Dios. Bíblicamente, Dios trabaja una colaboración de los cristianos. Por eso necesita las personas que recibieron la salvación. Por ejemplo, hubo seminario en marzo, mes pasado, ¿no? Hubo seminario, pero yo podía predicar solito. No puedo. Yo no podía hacerlo solo. Más adelante tampoco puedo predicar solo sin la ayuda de los hermanos. Sí, es muy obvio. Yo predico, unos invitan las almas, preparan la comida en la cocina, ¿no? Guardan los niños, así predicamos juntos. Esto es manera de Dios para predicar el evangelio a través de los hermanos, a través de los cristianos. Por eso necesita las personas que recibieron la salvación para trabajar de Dios, ¿no? En la iglesia. Pensemos, Jesús también. Jesús predicó solo, ¿cómo piensan? La Biblia dice, Jesús predicó no solo, junto con los hermanos, discípulos. Jesús predicaba con sus discípulos siempre. Bíblicamente es correcto. Cuando Jesús envió a sus discípulos para que intenten predicar, ¿cómo piensan? ¿Dios los envió solos? No. Enviaba de dos en dos. Sí, esto es manera de Dios, manera de Jesús para predicar. San Marcos capítulo 6, versículo 7, dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es manera de Dios para evangelizar. Sí, Jesús envió sus discípulos de dos en dos. Juntos. Necesita colaboración para evangelizar, para predicación, para trabajo de Dios. Jesús envió a los 12 discípulos de dos en dos. El apóstol Pablo también. Pablo predicó con muchos colaboradores, ¿sí? Con muchos colaboradores. Ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo. Entonces, hoy vamos a pensar en lado de esto, sí, colaboración, a través de este acontecimiento, ¿sí? Ahora es lo mismo. Nosotros no podemos hacer solos la vida cristiana. No podemos hacer solo. La vida cristiana necesita los hermanos, necesita las personas que recibieron la salvación. Esto es principio de Dios. Esto es manera de Dios. Ni predicar solos. Es importante que la iglesia siempre esté junta. Sí, la iglesia. Por eso, sobre esto hemos estudiado la predicación en el título de colaborar y participar
en la semana pasada, sí. Colaboración, participar, sí. Es necesario compartir nuestros corazones, servir juntos, sacrificarse juntos, sudar juntos, trabajando para el Señor, jugar juntos en Cristo. Durante 3 días había retiro de jóvenes, ¿no? Sí. Jugaron juntos en Cristo. Sí. Ayer afuera jugaron fútbol, voleibol. También en el nombre de retiro de jóvenes jugaron juntos en Cristo. Para esto necesita los hermanos, ¿no? Esto es principio. No puede hacer la vida cristiana solo. Por eso los hermanos son tan preciosos, ¿no? Tan preciosos. Un ser muy precioso, los hermanos, porque conectado conmigo, sí, con la vida eterna, con la vida verdadera. Por eso, otro hermano, otra hermana es tan precioso para mí, siendo los cristianos. Todo esto es muy importante y hermoso ante los ojos de Dios. Sí, colaboración en Jesucristo, ante Dios. Además, cuando estamos juntos, el Señor siempre opera grandemente. Sí, esto es un principio que Dios trabaja. ¿Cómo trabaja? A través de nuestra colaboración. Grandemente opera Dios a través de esto, a través de la colaboración de los cristianos. Tenemos que entender esto, entonces. Entonces, ser uno es muy importante, sí, siendo los cristianos. Aquí Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, miremos pantalla y leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Personalmente me gusta mucho este versículo, sí. Tiene muchas enseñanzas, pero hoy día vamos a pensar sobre un lado de colaboración de Dios. Aquí la frase, los que aman a Dios, ¿a quién se refiere esto? ¿A quién? Sí, cristianos, hermanos, los salvos, los cristianos como nosotros. Entonces este versículo está diciendo a nosotros, ahora también, adecuado con nosotros, aplica con nosotros. Entonces, aquí dice, todas las cosas les ayudan a bien. Tan precioso, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto? Significa que Dios siempre opera por medio de unir nuestro corazón y nuestras fuerzas. Sí, hay muchas enseñanzas, pero en el lado de colaboración podemos pensar así. Significa que Dios siempre opera por medio de unir nuestro corazón y nuestras fuerzas. Todas las cosas incluyen nuestros corazones unidos entre los cristianos. Y esto está conectado con bien, sí. El resultado es bien, tan precioso, ¿no? Estos corazones unidos, están conectados con bien. Por eso, corazones unidos de los cristianos es tan importante, sí, para que tenga una cosa bien, una cosa buena, ¿no? ¿Por qué? Conectado con bien. Hay que ser uno, entonces, hay que ser uno. Pero pensemos, nosotros somos diferentes, ¿no?
Entonces es muy difícil para que sea unir, ¿no? Sea uno. Por eso siempre la Biblia dice así, hay que ser uno. Sí. Podemos hacer a través de la Biblia, a través del poder de Dios. ¿Sí? Por eso ahora estamos estudiando este versículo, esta enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer para crecer nuestra fe rápidamente? También ser uno. Esta es la manera efectiva. Sí, ser uno tiene gran poder. Ser uno. Cuando seamos uno, el Señor operará fuertemente, según esta palabra. Esto es promesa de Dios. Entonces, ¿qué es ser uno? Pensemos, ¿qué es ser uno? Sí, ¿cuál es ser uno? Vamos a pensar, por ejemplo, si diga, vamos a ir juntos al retiro, ¿sí? Si diga así, mire, es año pasado, ¿sí? Reunimos, vamos a ir juntos al retiro, entonces participamos juntos en retiro. Esto es ser uno, sí, esto es ser uno. Si diga, vamos a servir juntos, porque en la iglesia, en la iglesia hay muchos trabajos para evangelio, ¿no? Pero necesita ayuda de los hermanos. Entonces, diga, vamos a servir juntos, así, entonces participamos juntos en el servicio. Esto es ser uno. No es complicado, ¿sí? Muy simple. Ya, así estábamos haciendo, sí. Esto es ser uno. Tan precioso, ¿no? Ya estamos haciendo esto. Sí, ser uno es participamos juntos. También vamos a reunir para seminario. Es tan importante, ¿no? Entonces, participamos en el seminario, todos juntos, predicando, orando y sirviendo para el evangelio. Esto es ser uno. Estamos haciendo esto. Por eso nosotros ahora somos uno. A través de este aspecto, Dios trabaja, Dios opera fuertemente. Esto es manera de Dios, principio de Dios, que trabaja. Nuestra iglesia también es lo mismo, ¿no? Muy bíblico, ¿no? El Señor opera cuando nosotros seamos uno. Mire, un dedo solo no tiene fuerza mucho, sí. Un dedo no tiene fuerza mucho, pero cuando se unen, se hacen un puño, ¿no? Un puño. Cuando se unen, tendrán fuerza, ¿cierto? ¿No? Tendrán fuerza. No solo un dedo, no tiene fuerza mucho, pero puño tiene fuerza. Nosotros también tenemos que ser uno como este puño. Entonces, seremos fuertes. Y Dios trabaja fuertemente. Y el Señor opera cuando somos uno. Esto es principio de Dios. Somos cada uno. Primero tenemos que ser uno como este puño. Entonces, el Señor opera, trabaja. Sí. A pesar de que poco difícil, porque todos diferentes. Sí. Carácter, sí. Su vida, todo diferente. Pero uno solo es lo mismo, la salvación, ¿no? Tenemos la salvación, la vida verdadera, la vida de Dios. Entonces podemos unir, podemos ser uno. Esto es muy importante para la vida cristiana.
ser uno para que trabaje, Señor, fuertemente. San Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Sí, así necesita unos hermanos, especialmente 4 personas. Las 4 personas unieron sus fuerzas y colaboraron. Por eso Jesús sanó al paralítico y operó. Sí, todo relacionado. Sí, un resultado bien, ¿no? Bueno. Lógicamente, sí, podemos entender así. Reunión y colaboraron relacionado con buen resultado. Jesús sanó al paralítico y operó. Sí, a través de este acontecimiento podemos entender esto, podemos recibir esta lección. Jesús sanó al paralítico, operó. ¿Por qué? Porque ellos unieron sus fuerzas y corazones para curar el paralítico. Sí. Tenemos que pensar esto, el principio de Dios. Según esta palabra, primero, nosotros también vamos a ser uno como las 4 personas para predicar bien, ¿no? Para el resultado bueno. Tenemos que ser uno. Y también vamos a participar juntos en el retiro también, sí. Falta muy poquito, sí. Muy cerca. Participamos juntos. Unamos los corazones. Esto es ser uno y Dios trabaja fuertemente en nuestra vida, en la iglesia también. Lo que tenemos que aprender de las 4 personas es el ser uno, primeramente. Esto, primera enseñanza. Y segundo, la pasión. Aquí, versículo 4, también, miremos pantalla y leamos juntos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La segunda lección que podemos aprender es estas 4 personas, es la pasión. Imagínense. Los 4 tenían mucha pasión, por eso pudieron subir el techo, sí. Por eso pudieron subir al techo, llevando al paralítico para curarlo, ¿no? Tenía pasión. Los 4 tenían mucha pasión, por eso pudieron hacer una obra grande para que el paralítico sea salvo. Esto es resultado buen resultado con su pasión, con sus pasiones. Nosotros tenemos que aprender la pasión de ellos y tener mucha pasión también. Porque a Dios le gusta el que tiene mucha pasión. Usa preciosamente al que tiene pasión. Esto también es principio de Dios. El que tiene pasión puede hacer todo con gozo, aun los trabajos duros. Sí, es muy obvio, ¿no? Si tenga la pasión, puedo hacer los trabajos duros de Dios con gozo, sí, con gusto. El que tiene pasión puede predicar bien, ¿no? Sin desanimar ni abandonar, sí. Entonces, la pasión es muy importante. El que tiene pasión puede hacer la vida cristiana activamente, ¿no? Sí, con gozo, pasión. El que tiene pasión puede servir fuertemente.
La pasión es muy necesaria para nuestra vida cristiana. Sin pasión no puede hacer con gozo. Sí. Pasión. Cuando tenemos pasión, podemos vivir fuertemente para el Señor. Dios es el que tiene la pasión más fuerte del mundo. Dios, Jesús también, como este ser, ¿no? Él tenía pasión también, más fuerte del mundo. Como Dios tiene mucha pasión, está cumpliendo fuertemente todas las profecías de la Biblia. Sí, por eso. Y los profetas eran muy diligentes y tenían una pasión muy fuerte. Tenían un corazón tan caliente también, profetas, como Dios, ¿no? Elías, David, el apóstol Pablo, apóstol Pedro, etcétera. Muchos profetas. Por tanto, todos los que amaron a Dios como un solo han sido apasionados. Ahora es lo mismo. La persona que ama a Dios tiene la pasión fuerte de querer vivir para el Señor. Sí, si tenga la pasión, también tiene este corazón también, corazón de querer vivir para el Señor. Esto es muy adecuadamente relacionado con la pasión. Los 4 que llevaron al paralítico ante Jesús tenían mucha pasión ardiente. Por eso hicieron que reciba la salvación por su pasión caliente. En cuanto tengamos mucha pasión, mucha más pasión, podremos guiar muchas almas al Señor también, como estas 4 personas. En cuanto tengamos mucha más pasión, podremos hacer mejor la vida cristiana con más esfuerzo. Sí, es muy obvio, ¿no? En cuanto tengamos mucha más pasión, podremos hacer mucho más sacrificio para el Señor y para la iglesia. Es muy necesario la pasión. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Sí, la segunda lección que podemos aprender a través de 4 personas es la pasión. Primero es ser uno. Segundo es la pasión. Y tercero, lo que podemos aprender de las 4 personas es el sacrificio y la dedicación. Sacrificio y dedicación. En realidad todo relacionado, ¿sí? Pensemos, ellos subieron al techo, ¿no? 4 personas subieron al techo llevando al paralítico. Descubrieron al techo y lo bajaron con cuerdas. Pero esto no era un trabajo fácil, ¿no? Este trabajo es tan complicado. No era fácil. Era sufrido, sí, era sufrido. Se necesitaba su sacrificio. También tenían que sudar mucho, ¿no? Tenían que trabajar duro. Pero ellos se sacrificaron activamente. ¿Para qué? Para llevar al paralítico a Jesús. O sea, para salvarle, sí, para salvarle. Sí. Es resultado. Esto era el sacrificio y la dedicación para salvarle al paralítico. Vamos a buscar San Juan, capítulo 12, San Juan, capítulo 12, versículo 24. San Juan 12, versículo 24.
Este versículo era un texto principal de la reunión de distrito de marzo. Ya hemos aprendido en marzo, San Juan 12:24. Si lo tienen, leamos juntos. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo también muy importante y tan precioso, ¿no? Aprendemos siempre que es muy necesario el sacrificio para que el evangelio sea predicado. Es muy necesario. Es muy obvio también. Una semilla tiene que morir para llevar fruto. Sí, esto es principio natural también, ¿no? Hay que morir. Si la muere, entonces lleva mucho fruto. Asimismo, Jesús era el grano de trigo, ¿no? Jesús, que era el grano de trigo, se sacrificó y murió en la cruz para salvarnos, y por eso llevó mucho fruto. Nosotros también hemos recibido la salvación, entonces, muerte de Jesucristo, su sacrificio. Somos fruto del sacrificio de Jesús. Podemos decir así. Sí, por eso, la salvación y sacrificio relacionado, conectado. Así como Jesús era el grano de trigo, nosotros somos el grano de trigo también. El grano de trigo de Perú, sí. Somos el grano de trigo de Chimbote. Somos grano de trigo en el lugar donde vivimos también, sí. Podemos pensar así, somos grano de trigo en nuestro lugar. Tenemos que morir como Jesús sacrificó para llevar frutos. Morir significa sacrificarse. Tenemos que sacrificarse, entonces. Sacrificarnos. ¿Qué es llevar fruto? ¿Qué es? Podemos pensar que salvar las almas perdidas es llevar fruto. Entonces, ¿en qué manera podemos sacrificarnos? ¿En qué manera? ¿Hay que morir? Sí, sí, necesario, sí. Pero esto es no tan fácilmente permitido de Jesús. Dar a Dios nuestras riquezas, tiempo y fuerzas que tenemos para la predicación es el sacrificio, sí. Nuestro corazón, tiempo, las cosas, todas las cosas que utilicemos preciosamente para el Señor, para el Evangelio. Esto es el sacrificio. Nuestras riquezas, fuerzas, nuestro tiempo, todo esto es dar sacrificio. Si usted predica a alguien, sí, pensemos, usted predica a alguien, tiene que venir a la iglesia, ¿no? Y escuchar el seminario juntos. Necesita su tiempo también. Esto es sacrificio. Y a veces que invitarle la comida rica, ¿no? Y dar pasaje si es necesario, si es posible. También hay que confirmar y llamar continuamente, con mucha paciencia y con mucho amor. Esto es el sacrificio. ¿Dónde está usted? Sí. ¿Hoy podría venir a la iglesia? No. ¿Por qué no? Sí. Ya, está bien. No se preocupe. Entonces, otro día venga pronto, por favor. Así, llamando, ¿no? Así, con mucho amor y paciencia, predicamos. Para predicar necesita sacrificio, necesita nuestro tiempo, a veces nuestras riquezas también, nuestro corazón. Es muy obvio, ¿no? Hay que sacrificarnos para predicar, para evangelizar.
Todo esto es el aspecto de sacrificio en nuestra época para la predicación. Cuando nosotros nos sacrifiquemos más, muchas almas podrán recibir la salvación y podremos llevar más frutos, sí, relacionado con este resultado. Llevamos los frutos dependiendo de cuánto nos sacrifiquemos, sí. Si nos sacrificamos poco, llevamos pocos frutos. El paralítico, que es el alma más preciosa del mundo, recibió la salvación por medio del sacrificio de las 4 personas, ¿no? Asimismo, podremos salvar muchas almas preciosas en este sector por medio de nuestro sacrificio. Sí. Muchas almas preciosas en nuestro lugar, sí. En Chimbote, por medio de nuestro sacrificio, nuestra oración, nuestro corazón, sí. Nuestro tiempo, si necesario, nuestras riquezas también. Es muy necesario nuestro sacrificio para las almas perdidas de nuestro lugar. Hay que sacrificarnos. La tercera lección que podemos aprender de las 4 personas es el sacrificio y dedicación. Versículo 5 también, miremos pantalla, leamos juntos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es el resultado, ¿no? La cuarta lección que podemos aprender es la fe. Cuarta lección. Ellos tenían la fe. Ellos creían que el paralítico podía recibir la salvación solo llevándolos ante Jesús. Sí, tenían la fe, ¿no? Aquí dice, Jesús vio la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos. Esta frase es muy corta, pero tiene gran significado. Al ver Jesús vio, Jesús es Dios. Entonces, esta frase es verdadera, sí. Toda la Biblia es verdadera, pero sí, podemos entender así. Al ver Jesús, Dios vio la fe de ellos. ¿Qué significa? Realmente tenía la fe verdadera. Entonces, ellos tenían la fe. Por eso Jesús vio sus fes. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿la vio o no? ¿Cómo piensa? La vio, sí. ¿Por qué? Ellos tenían la fe verdadera, la vio. Entonces, pensemos ahora. Ahora también, ¿Jesús ve la fe de nosotros o no? ¿Cómo piensan? A nosotros también. Por eso, nuestra fe es muy importante. Al ver la fe de nosotros, puede ser, ¿no? Fe de nosotros. Sí, ver la fe de nosotros. Cuando tengamos fe, el Señor operará más fuertemente. Mire, al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué resultado? Hijo, tus pecados te son perdonados. Sí. Resultado muy bueno, precioso, eterno, ¿no? Cuando tengamos fe, el Señor operará más fuertemente. Esta vez también, sí. Vamos a pensar sobre retiro, porque muy cerca, sí. El Señor operará grandemente a través del retiro de verano también, sí. Muchos recibirán la salvación. Tenemos que poder creer así, sí. ¿Por qué?
Esto es principio de Dios. Esto es propósito de Dios también. Por eso, retiro de verano. ¿Para qué hagamos? ¿Para qué? Para salvar las almas, como estas 4 personas. Sí. ¿Para su gozo? ¿Para su gloria algo? No. Para paralítico. Sí. Para paralítico ser uno. Para paralítico tenían pasión. Para paralítico que tenga salvación, ellos sacrificaron, ¿no? ¿Sí? Todo relacionado con esto, salvación, ¿no? En esta vez también, a través del retiro de verano, ¿sí? Muchas almas recibirán la salvación. Tenemos que poder creer así, sí. Jesús verá nuestra fe y operará dependiendo de la fe de nosotros, como operó mirando la fe de las 4 personas. Sí. Pero, pensemos, supongamos, pero alguien dice, ay, pastor no habla bien en español, sí, no habla bien en español, por eso nadie recibirá la salvación. Alguien, supongamos, o alguien dice, nuestro pastor predica muy bien. Si yo llevo a un invitado a él, entonces podrá ser salvo. 2 tipos de personas. Vamos a pensar, ¿cómo piensa sobre los 2 tipos de personas? Como así. En realidad, pensemos, en realidad podemos decir que como estas personas, 2 tipos de personas, son una persona que no tiene la fe hacia Dios. Sí, no tiene la fe hacia Dios. ¿Por qué? Tiene que ver al Señor, Dios, pero no ve al Señor, sino al hombre, sino al pastor nomás. Entonces, su criterio enfocando al pastor, entonces no es la fe hacia Dios, es una fe hacia al hombre pastor. Sí, yo no soy persona perfecta, tiene que confiar en el Señor, pero confía en el predicador, pastor. Un pastor mismo tiene poder como piensa. Un pastor. En realidad no. Sí, en realidad no. El hombre tiene poder tampoco. Si Dios no opera y ayuda, jamás puede ser salvo. Aunque un predicador predica muy bien, sí. Necesita ayuda de Dios. Necesita opera de Dios, opera del Espíritu Santo. El pastor es instrumento de Dios, no más. Instrumento que utiliza Dios. Tiene que saber, que entender esta verdad, sí. Al hombre, no. Al Señor, al Dios. Si vemos el libro de Éxodos, Moisés no podía hablar bien, ¿no? Sí, no podía hablar bien, pero Dios lo cuanto había usado tan preciosamente, sí. Ya sabemos, Moisés era el excelente profeta, pero él era instrumento de Dios nomás, era instrumento. El hombre no tiene poder, sino Dios. Dios a través del hombre trabaja con su poder, no es poder del hombre. Mire, vamos a buscar Jueces, capítulo 15, versículo 15 al 16. Aquí hay una historia muy interesante, ¿no? Jueces 15, versículo 15 al 16, sobre Sansón. Yo voy a leer.
y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Oh, tan interesante, ¿no? Este acontecimiento realmente ocurrió. Es la verdad, ¿no? Sansón mató a 1000 enemigos con la quijada de un asno. Oh, ¿cómo piensa? Un asno. Quijada de un asno. Mató a 1000 enemigos. La quijada de asno no era precioso, sino inútil. A pesar de eso, Sansón pudo matar a 1000 personas con la quijada de asno por el poder de Dios. Sí, por el poder de Dios. Nosotros somos pequeños, ¿no? Somos pequeños, como la quijada de asno. Sí, muy pequeño. Sin embargo, podemos salvar a muchas almas por el poder de Dios. Poder de Dios. El hombre no tiene poder. El predicador también, pastor también, tampoco. El Señor tiene poder. Señor tiene poder. Aunque el hombre le falte, el Señor lo ayuda y opera, y así alguien recibe la salvación por el poder de Dios. Nosotros somos un instrumento, sí, de Dios. El Señor realmente está en la iglesia y opera. Por eso, no veamos al hombre, sino al Señor solamente. No veamos al pastor, sino al Señor solamente. ¿Saben que el Señor está en la iglesia? ¿No? Sí, verdad. Pero a veces vemos al hombre, entonces el Señor no podrá operar. Esto es muy importante. Este principio es muy importante. Al ver al Señor. Sí, no hombre. El Señor en su vida pública solamente salvó a las personas que creían y aplicaba sus milagros a ellos. Sí, la fe. Nosotros también. Si a veces vemos al hombre, pensamos carnalmente y no confiamos en el Señor, entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, recibir la salvación, mi papá será muy difícil. Mis amigos, éramos hermanos también. A veces pensamos así. Esto no es la fe hacia Dios, su pensamiento nomás, ¿sí? Entonces, el Señor no nos mostrará su milagro ni permitirá la operación de la salvación. Entonces, San Mateo capítulo 9, versículo 28, aquí también explica sobre la fe, ¿sí? Y buen resultado. San Mateo 9, versículo 28, miremos pantalla y leamos juntos. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor, sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Los ciegos respondieron al Señor que sí, Señor. Jesús vio la fe de ellos, sí, vio la fe de ellos y operó abriendo los ojos de ellos. El Señor también nos pregunta a nosotros también: ¿creéis que puedo hacer esto? Así. ¿Creéis que puedo operar? ¿Creéis que puedo levantar la iglesia?
¿Creéis que puedo salvar a tu familia? ¿Creéis que yo te ayudo en las dificultades y preocupaciones en la casa, en la vida, su vida? ¿Creéis que yo puedo ayudarte sobre todas las cosas? Siempre así preguntando. Nosotros, ¿qué vamos a responder? ¿Qué? Sí, Señor, sí. Esto es la fe. Sí, Señor. Esto es correcta respuesta. Dice, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Esto es la fe. Los ciegos, si no hubiesen creído en Jesús, ¿habrían podido ver el milagro de Jesús? ¿Habrían sido abiertos sus ojos? No. Es muy necesario la fe. Nosotros también tenemos que creer en Jesús como los ciegos. La fe, al ver la fe de ellos, al ver. Nuestro Señor Jesús realmente está vivo. Está vivo. Sí, está vivo. Entonces, ¿nos ayuda o no? ¿Cómo piensan? Está vivo, entonces, ¿nos ayuda o no? Sí, nos ayuda realmente. ¿Por qué? Esto es corazón de Dios, corazón de Jesús. Jesús siempre quiere ayudar a nuestra vida. Entonces, si realmente está vivo, Él siempre nos ayuda. Es muy obvio. Podemos creer esto, porque esto es la verdad. Entonces, podemos creer que Dios ayuda realmente a nuestra vida. ¿El Señor nos ama o no? ¿Cómo piensan? Sí, nos ama. Podemos creer, no es difícil. ¿Por qué? Dios está vivo, por eso. Si Dios está vivo, nos ayuda, nos ama, también nos opera en nuestra vida, nos ayuda realmente, sí. ¿Por qué? Dios está vivo. Crea que el Señor nos ayudará operará. Confíe apoyándose más en el Señor. Esto es la fe para que tenga el resultado milagroso, sí, maravilloso. Confíe apoyándose más en el Señor. La cuarta lección que podemos aprender de los 4 hombres es la fe. Ellos tenían la fe, por eso el paralítico pudo ser salvo. Versículo 5 también, otra vez, miremos pantalla y leamos juntos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de los hombres. Ellos tenían esa fe, por eso el Señor operó. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es el resultado. Este es el resultado de la fe. Sí, resultado de la fe. Si nosotros tengamos la fe en el Señor, como las 4 personas, entonces saldrá bien todos los resultados. Sí. Nos dará un resultado hermoso. ¿Por qué? Al ver Jesús, la fe de nosotros. Si tengamos la fe, Dios nos dará un resultado hermoso. Jesús veía y conocía todas las cosas. ¿Por qué? Jesús es Dios. Vio la fe de ellos. Vio que se hicieron uno. Vio la pasión de ellos también. Vio el corazón ardiente de ellos. Vio el sacrificio y dedicación de ellos.
vio todo, por eso operó así. Esto es muy importante, ¿no? Vio la pasión, vio sacrificio, vio su corazón ardiente, vio la fe de ellos, vio todo. Por eso operó así. Lo vio preciosamente y cumplió la operación de la salvación. Asimismo, pensemos, asimismo, el Señor verá nuestra fe también, sí. Asimismo, verá si somos uno, verá si sacrificamos y dedicamos, verá nuestra pasión y nuestra fe ardiente, verá nuestra fe, verá nuestra obediencia, verá si nos apoyamos en Él. Sí, verá. Siempre está viendo, verá todo lo precioso de nosotros y cumplirá su gran gracia, su maravillosa salvación. Así como las 4 personas unieron sus fuerzas y llevaron el paralítico a Jesús. Nosotros también, con un corazón, con una voluntad, vamos a traer muchas almas al Señor, sí, como estas 4 personas. Nosotros somos como los 4 hombres que predicaron al paralítico. Es importante que seamos uno como los 4 hombres. Tenemos que ser uno, sacrificarnos, tener mucha pasión, el corazón anheloso y la fe como las 4 personas. Sí, a través de este acontecimiento podemos recibir estas lecciones, estas enseñanzas. Entonces, no se olviden esta enseñanza. Desde 19 hasta 21 tendremos retiro de verano, ¿no? Sí. Dios va a trabajar muy fuertemente durante 3 días con los hermanos de coreano, con Pastor Ro, van a venir y para este evangelio. Este retiro es para que predique y invite a las almas. Todavía no recibieron la salvación. Entonces, tan importante. Necesita mucha oración. Vamos a participar entonces. Vamos a participar todos juntos con corazón anheloso para ver gran operación de Dios. Sí, hoy hemos estudiado, sí, cómo trabaja Dios, cómo opera Dios en nuestra vida, cómo mostrar su milagro. Hoy hoy aprendimos, ¿no? Hay unas condiciones: ser uno, pasión, ¿sí? Sacrificio y la fe, ¿no? Si tengamos estos, Dios fuertemente va a operar, sí, va a mostrar su milagro. También para recibir mucha alma, muchas más gracia y aprender varias cosas para recibir mucha recompensa ante Dios y conocer la iglesia de Chimbote más y más. Tenemos que participar, tenemos que orar, tenemos que preparar juntos. Es muy importante para reunir juntos con todos los hermanos y predicar juntos a los invitados como las 4 personas. Hoy día hemos estudiado esto. Hoy hemos aprendido las 4 lecciones de las 4 personas que predicaron al paralítico. Primero, ser uno. Segundo, tener mucha pasión. Tercero, sacrificarse y dedicarse para el Señor y el Evangelio. Cuarto, tener la fe. Es muy importante. Jesús está mirando, sí, está mirando toda nuestra vida cristiana, ¿no? Ahora también está mirando. Entonces, vamos a vivir juntos la vida cristiana más fuertemente y correctamente.
guardando las lecciones que hemos aprendido hoy, ¿no? Sí. Y por favor, participen todo y inscriban todo para retiro. Es muy necesario. Primeramente necesita la lista que participantes. Entonces, es muy necesario inscribir, ¿no? Entonces, para que prepare esto, la lista, después de predicación, inscriban en el 5 minutos reunión, ¿sí? Cada distrito. Es muy necesario. Primero digan sobre su participación y cada presidente de distrito para que hagan la lista, ¿no? Por favor, inscriben, ¿sí? Está bien. Después pueden pagar, pero ahora solamente su opinión digan al presidente que su participación. Hoy día, por lo menos tengamos esta semana, podemos preparar las cosas para retiro. Entonces, por favor, digan en 5 minutos reuniones. Gracias y no se olviden las lecciones que aprendimos hoy día. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias por enseñarnos hoy con tu palabra santa y preciosa. Guíanos y ayúdanos para que podamos vivir más correctamente y fuertemente según la palabra que estudiamos hoy día. Somos débiles, entonces necesitamos siempre tu ayuda y gracia. Te pedimos que llene tu gran poder y la sabiduría en nuestra vida a través de tu palabra. Ahora falta muy poquito el retiro de verano. Guía para que muchas almas puedan participar en este retiro y reciban la salvación. También ayúdanos para que participemos todo en este retiro y podamos predicar tu evangelio precioso. Bendice nuestra vida digna por este evangelio según tu promesa. También guía y ayuda nuestra vida para tu gloria y buena voluntad. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida, desde inicio hasta fin. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a cantar juntos, página 42. Página 42. Cantemos juntos.